Perdonaste mis pecados, mis fracasos olvidaste. Ahora vivo en la victoria, construyo mi nueva historia. Perdonaste mis pecados, mis fracasos olvidaste. Ahora vivo en la victoria, construyo mi nueva historia. Sí. Claro que sí. Bueno, le damos la más cordial bienvenida nuevamente a todos los que nos están recibiendo a través del internet. Esta es su casa, Agua Viva para las Naciones. Lo recibe a usted con un abrazo gordo, aunque aquí somos puros esbeltos, puro gente, pues, tenemos cuerpo de atleta, la verdad, pero damos abrazos gordos porque significan abrazos cariñosos. Así es que usted es bienvenido a esta transmisión. Le amamos mucho y hoy tengo el privilegio de presentar al pastor Sergio Ugarte, que nos trae la palabra. Bienvenido, pastor, adelante. Gracias. Bueno, pues si recuerdan, estuvimos hablando hace algunas semanas acerca de la madurez, enfocado con lo que la Escritura manifiesta como el espíritu de adopción. Gracias, Tere. ¿Se acuerdan que leímos sobre el espíritu de adopción? Que era un ritual, por decirlo así de alguna manera, dentro de la cultura hebrea, donde era una manera en la que los padres reconocían a sus hijos que ya habían alcanzado una madurez suficiente para incluso poder tener los mismos derechos y las mismas responsabilidades que ellos mismos como padres tenían dentro de todo lo concerniente a ellos, sus negocios, decisiones, absolutamente todas las cosas. Entonces, qué increíble, ¿no? El poder ser llamados por el Padre, por nuestro Padre Celestial, para poder cumplir con toda autoridad y toda responsabilidad aquí en la tierra y establecer los negocios del Padre aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las etapas de crecimiento. Habíamos hablado y mencionamos muy levemente las etapas de crecimiento de la cual nos habla la Escritura y algunos detalles importantes. Ahorita le voy a pedir no sé si esté Bulmaro por ahí, creo que está un poquito alto el volumen. Si ahorita me le controlan ahí un poquito al volumen del micro, ahí me le bajan un poquitito, porfa. Bueno, habíamos mencionado sobre las 3 palabras. Recuerden que a mí me gusta mucho interactuar con ustedes, así es que vamos a ver. ¿Se acuerdan cuáles eran las 3 palabras de las cuales hablamos que establecen el tipo de madurez en las personas, como lo establece la Biblia? Tecnión, tecnón y juíos, ¿verdad? Así es, son alumnos muy aplicados o muy destacados, ¿eh? Bueno, entonces habíamos dicho que incluso en la palabra, dependiendo de a lo que se refiere algún versículo, nosotros únicamente encontramos la definición de hijo o la palabra hijo, pero en su texto original en muchas ocasiones está escrito con alguna de estas 3 palabras, y cuando nosotros leemos bajo el contexto original que fue escrito, podemos ver que a veces se refiere a niños, a veces se refiere a adolescentes en una etapa de madurez hablando, o a veces se manifiesta también hablando de hijos maduros. Entonces esto nos ayuda mucho a tener una mayor comprensión de lo que el Señor quiere decir a través de su palabra. Para cada etapa de hijo se usa una palabra diferente, y es por eso que si no hay una comprensión de lo que está escrito, a veces no tenemos el contexto real de lo que se está diciendo. La mayoría de edad por filiación y lo que viene siendo la manifestación de los hijos de Dios son algunas de las cosas que también trataremos un poquito dentro de este día.
Y quiero leerles un poquito lo que dice Gálatas 4:6, que en referencia nada más así de, haciendo un poco de referencia a lo que dice, por tanto sois hijos por engendramiento. Nosotros sabemos que fuimos engendrados a través de Jesucristo porque obtuvimos un nuevo nacimiento a través de Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Jesús le explicó a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo? Y era algo totalmente nuevo para ellos, y para Nicodemo era algo tan inusual y algo tan ilógico que le dijo, bueno, ¿cómo es esto? ¿Acaso tendré que volver a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer de nuevo? Definitivamente era un concepto que ellos no podían entender en ese momento, porque no había existido hasta ese tiempo un nuevo nacimiento en el ser humano de la manera en la que Cristo o Jesús lo estaba exponiendo. Somos realmente privilegiados. Dice la Escritura que aún los héroes de la fe veían de lejos el tiempo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Todo lo que eran las promesas, las profecías de la Escritura apuntaban al tiempo que nosotros vivimos ahora, que era no solamente el que viniera Jesús a esta tierra, sino que pudiera redimir al ser humano y hacerlo una nueva creación a través de Jesucristo, que es lo que somos el día de hoy, ustedes y yo. Bueno, esta es la base que Dios utiliza, el engendramiento, para poder así enviar el espíritu de adopción a la tierra, que sabemos que la reina Esther fue adoptada por Mardoqueo, y este es un tipo y figura de lo que Dios estableció en ella para poderla considerar una mujer madura, para poder cumplir con el propósito o asignación que Dios había establecido para su vida. ¿Se tuvo que preparar Esther para poder llegar a cumplir el propósito que tenía? Definitivamente que sí. Y yo creo que incluso, un año dentro de lo que fue en el palacio, pero imagínense todo lo que Dios estuvo preparando en su vida desde antes para poder llegar a cumplir con este propósito. ¿Saben qué? Discúlpenme que se los diga, pero somos muy conchudos. ¿Por qué? Porque siempre queremos excelentes resultados en nuestra vida, pero no queremos la preparación necesaria para poder llegar a ellos. Queremos tener, como ahora que se vienen las vacaciones, el cuerpazo de playa, pero estamos a come y come y sin hacer ejercicio, ¿verdad? Como cuando se van a notar los cuadritos, pues solo que los pongamos ahí con un marcador, ¿verdad? Sí se van a ver ahí los cuadritos. Es inevitable y es indudable que para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros, nosotros tenemos que caminar dentro de los diseños y dentro de lo que Dios está estableciendo para que podamos cumplir con nuestro propósito. Todas las cosas nos han sido dadas ya, todas las cosas nos han sido entregadas, pero es como si Dios estuviera diciendo, bueno, ya tienes todo, pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo vas a accionar? ¿No? En Juan 1:12 nos habla acerca de la autoridad. Ya habíamos hablado también de la autoridad como la palabra exousia. Recuerden que Dios nos ha dado toda autoridad, que dentro de diferentes concepciones el concepto de autoridad podría ser manifestado como un privilegio, derecho o permiso, que también podríamos incluso considerarlo como la madurez de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque, como les decía, cuando se llega al espíritu de adopción, cuando se llegaba a esta ceremonia de adopción, el padre le daba toda la autoridad al hijo para poder representarle al 100%. Entonces también sabemos que es una autoridad que viene desde fuera de. Exousia es una palabra compuesta del griego, de la palabra ex y ousia, que es desde fuera y a través de. Entonces el hijo, que era maduro, estaba administrando y cumpliendo con la autoridad del mismo padre a través del mismo, como si él mismo fuera quien estaba ejerciendo la autoridad. Eso es lo que el padre hace también a través de nosotros cuando estamos siendo maduros. Ayer comentaba, porque compartí esto también en Chihuahua, y les decía yo y les pregunto a ustedes, un recién nacidito, un tecnión, ¿podrá ejercer autoridad? ¿Podrá realizar algún milagro? ¿Podrá hacer algo de parte de Dios? Sí, sí, porque no es nuestra autoridad, es la autoridad de Dios que opera a través de nosotros. Y la Escritura dice que si tenemos fe, todo es posible, ¿verdad? Pero es muy diferente a que podamos estar presentando chispazos de autoridad, a que una vez que somos entendidos y que somos maduros, estemos viviendo un estilo de vida de un hijo maduro
o madura, viviendo en la autoridad y ejerciendo la autoridad que un hijo maduro puede ejercer todos los días de su vida. Entonces debemos de estar pendientes de preocuparnos y ocuparnos por hijos maduros, porque ahorita vamos a entrar un poquito a ver esos conceptos, pero imagínense ustedes que hay todo el poder, toda la autoridad de nosotros, y por no tener la madurez necesaria para ejercerla, la tenemos contenida dentro de nosotros. Qué desperdicio, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver un poquito a detalle todo eso. Dentro del estudio y viendo a la figura principal, o una de las figuras principales de esta enseñanza, hemos hablado de Mardoqueo. En la clase anterior estuvimos hablando de Mardoqueo. Déjenme le doy un traguito al agua porque se me está secando un poquito la garganta. Hablamos de la figura de Mardoqueo, y si ustedes se fijan, muchos de los personajes de los cuales hablamos tuvieron una función principal de entrenamiento para funciones del palacio, lo que eran los eunucos, lo que eran el principal de los eunucos como Hegai y muchas de las personas que estuvieron preparando a la reina Esther. Pero Mardoqueo era alguien entendido en las cosas de Dios. Entonces Mardoqueo era un entrenador dentro del propósito de Dios mismo. Entonces podemos entender que Mardoqueo es la figura de esta historia en estos tiempos del ministerio apostólico en la iglesia, el ministerio quíntuple del cual nos habla Efesios 4, 11 y 12. ¿Quién sabe de cuál ministerio nos habla Efesios 4, 11 y 12? A ver, vamos a entrar al examen. ¿Cuáles son los ministerios? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Dios puso estos ministerios, que son los dones del Hijo, para que su iglesia sea edificada. Entonces es necesario saber que esta es una figura que Dios utiliza para que la figura o el tipo y figura de la reina que era Esther en ese tiempo, ahora nosotros somos ese tipo de reina que somos la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó con la reina que estaba en ese momento, Vasti? ¿Qué fue lo que pasó? El rey, lo hemos visto ya en otras ocasiones, dejó lo mejor para el último de la fiesta. Fueron días y días de festejo, trajo a todos los gobernantes de todas las provincias conquistadas y él quería presentar lo mejor al final de la fiesta. ¿Qué era lo mejor para él? Su reina, su esposa. Quería mostrar la majestuosidad de su reina en el último momento de la celebración. ¿Y qué fue lo que hizo Vasti? Se negó a asistir. Esto nos hace ver que hay casas, hay algunas congregaciones que están viviendo una fiesta aparte, donde lo único que quieren es figurar y estar manifestando su propia fiesta, y no se interesan por realmente honrar al rey. Tenemos que estar siempre honrando al rey, porque lo que el rey quiere es mostrar su gloria a través de cada uno de nosotros. Entonces estamos viendo cómo el ministerio apostólico nos prepara para poder ser presentados como la gloria del rey mismo. Bueno, el Espíritu Santo nos llevará a la madurez necesaria para ser adoptados como hijos. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo, por el tiempo que ustedes estén o que hayan conocido al Señor, les va a preparar para ser la esposa que Dios está esperando? ¿Sí? ¿De manera automática? Definitivamente no. Hay personas que pueden pasar toda su vida dentro de una congregación, que pueden pasar toda su vida escuchando predicaciones y sin embargo nunca llegan al punto de la activación. ¿Por qué? Porque se vuelven en oidores y no en hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque se quedan en un nivel de tecniones o se quedan en un nivel de tecnones. Y dice la Escritura, nosotros lo sabemos, que nada difiere ¿qué? El niño del esclavo, que aún siendo dueño de todo, no puede de alguna manera disfrutar de esta herencia. Ayer lo explicábamos también, diciendo que nosotros en términos legales sabemos que cuando un niño hereda, no puede ser una figura legal que pueda disfrutar ya la herencia, aun y cuando él sea el heredero legal de toda esa herencia y cuando aún legalmente le pertenece. ¿Por qué? Porque la ley considera que el niño no tiene la capacidad todavía para hacer un juicio adecuado sobre cómo administrar esos recursos. Así es que la ley establece que debe haber un albacea o un administrador
para que pueda estar administrando esos bienes mientras ese niño puede llegar a una mayoría de edad y tener una mayor madurez. La Escritura dice que Cristo es nuestro albacea. Fíjense, esto es una protección que Dios nos da a nosotros cuando estamos siendo niños todavía, porque si Dios nos soltara toda la herencia siendo niños, ¿se imaginan lo que pasaría con nosotros? Pues quién sabe qué pasaría, ¿verdad? Pero Él está administrando. Pero esto por una parte nos da seguridad y podemos sentirnos tranquilos, pero por otra parte, yo no sé usted, yo quiero llegar a esa madurez de la manera más rápida posible, porque cuando uno llega a esa madurez, Dios suelta todos los recursos que ya nos ha dado legalmente para poder administrar, manejar esos recursos y poder incluso aumentarlos y expandirlos para el avance de su reino. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Que a aquellos que les dio talentos y los multiplicaron, el Señor todavía les dio más para poderlos seguir multiplicando. La Biblia, fíjense qué interesante, algunos de las palabras que utiliza para llamar a los hijos maduros, y esto nada más así de manera muy rápida: varón perfecto, obrero, embajador, labrador, atleta, discípulo, sacerdote, heredero, coheredero. ¿Se dan cuenta de todos los calificativos que Dios utiliza? ¿Ustedes creen que un atleta, para llegar a ser un atleta de alto rendimiento, podrá llegar a serlo nomás porque sí, de la noche a la mañana? ¿Qué requiere un atleta de alto rendimiento? Entrenamiento, muchísima disciplina, una alimentación especial. Requiere de muchas situaciones para poder llegar a rendir lo que un atleta de alto rendimiento tiene que poder rendir. Entonces es necesario saber de que necesitamos ser capacitados y entrenados para poder llegar a ese nivel de madurez. Yo quiero decirle y le felicito a cada uno de ustedes, porque sé que son personas que se entrenan, que están constantemente aprendiendo de la palabra, que están siendo expuestos a lo que Dios está mostrando en este tiempo. ¿Por qué? Porque si no lo estuvieran haciendo, ustedes mismos estarían saboteando el avance de Cristo en sus vidas y estarían ustedes decidiendo de manera directa el seguir en un estado de niñez o de adolescencia. Se oye muy crudo, pero todo aquel que no se prepara, todo aquel que no viene a ser alimentado en la palabra, por voluntad propia está decidiendo quedarse en un estado de niñez. Y no entienda por esto como un regaño. Esto es una exhortación, es una animación, es animarle. ¿Para qué? Para que usted sepa que no depende de nadie más, depende de usted mismo. El nivel de avance que usted quiera tener en su vida va a depender de usted mismo. El tiempo que usted se exponga a la palabra será el tiempo en el que usted va a ir creciendo más, que el Señor va a ir mostrando más a su vida, que el incremento de Cristo va a ser más notorio en su vida para poder cumplir con su asignación de vida. Entonces seamos conscientes de esto. Rápidamente habíamos hablado de los tres niveles de crecimiento: el tecnión, niño pequeño, infante; tecnón, un adolescente; y el hijo huios, que refiere a un hijo mediante la adopción que ha sido colocado en una posición, y fíjense esto qué extraordinario, para poseer todos los privilegios, derechos y responsabilidades del Padre. Jesús mismo tuvo que llegar a ese nivel de madurez, y ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Pero qué extraordinario saber que el Padre puede llegar a tomar la decisión, y toma la decisión, de que los hijos maduros pueden manifestar de manera directa todos los privilegios, derechos y responsabilidades de Él mismo. Esto es algo que verdaderamente nos debe entusiasmar, y a la vez saber que tenemos una gran responsabilidad, porque si bien es cierto que la mayoría estamos muy expectantes a que la Escritura dice que la naturaleza espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ¿cuántos de ustedes quieren que haya esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios? ¿Qué estamos haciendo para que eso suceda? Estamos entrenándonos. Todos y cada uno de ustedes nos estamos entrenando. No, lo tengo que decir, siempre lo comento, pero créame, desde este momento ya podríamos estar manifestando más de Dios.
hemos dicho que no tenemos duda que vendrá un tiempo kairos extraordinario de Dios, donde el Espíritu Santo se moverá de una manera extraordinaria, y vendrá un tiempo donde la manifestación de Dios será extraordinaria en todos los aspectos. Pero si nos ha sido dada toda autoridad a través de Jesucristo, ¿no podríamos ya en este momento estar orando más por los enfermos? ¿No podríamos en este momento estar decretando como lo estaban haciendo nuestros niños? ¿No podríamos estar haciendo cosas diferentes que no hemos hecho hasta el día de hoy para que la gloria de Dios sea manifestada a través de cada uno de nosotros como hijos? Definitivamente que sí. Fíjense cómo en la Escritura también nos habla de estas diferentes etapas en la vida de cada uno de nosotros. En 1 Juan 2:12, aun y cuando en este pasaje no utiliza específicamente estas palabras de tecnión, tecnón y juíos, sí manifiesta de una manera didáctica cómo hay diferentes etapas de crecimiento o madurez en cada uno de nosotros. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El hijito, el recién nacidito, lo que necesita saber y su tranquilidad es que el Señor ya perdonó sus pecados. Es saber que esas situaciones que están molestando en su interior, esa culpabilidad, ese vacío, esa situación con la cual no haya manera de cómo llenar ese vacío que hay en su interior, Cristo, si recuerdan otro de los pasajes que habíamos estudiado, dice que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios, y ahí utiliza la palabra tecnión. En el momento que nosotros recibimos a Cristo, inmediatamente podemos sentir la paz del Señor, dando testimonio que somos hijos de Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ya está hablando de un conocimiento de aquel que nos creó desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Aún incluso nuestros jóvenes, tenemos retos sumamente difíciles, digo, porque pues ya me colgué de los jóvenes también yo, ¿no? Tenemos retos complicadísimos en este tiempo. Hay tantas tendencias, tantas situaciones, tantas cosas que los quieren jalar y desviar de su propósito, que tienen que estar listos para poder caminar en la línea recta. No se pueden distraer ni a izquierda ni a derecha. Pueden perder tiempo, pueden perder oportunidades, pueden sufrir, pueden vivir cosas que no estaban destinadas para ustedes. Es necesario que estén enfocados a caminar en el propósito, porque cuando ustedes caminan en el propósito, pueden realmente experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Os escribo a vosotros, hijitos, podríamos compararlo con la edad tecnión. Os escribo a vosotros, jóvenes, tecnón, y os escribo a vosotros, padres, a un estado de madurez, juíos. Estas tres etapas están ilustradas también en la vida de Jesús, lo habíamos comentado hace rato, y podemos ver a Jesús desde que su infancia, hablando de él como un tecnión, un paidame, que es otro término también para un niño pequeño. Hablamos también de una etapa de adolescente, que qué reto tan grande, ¿no? Que Jesús, siendo un adolescente, ya le enseñaba a los maestros de la ley. Qué extraordinario. ¿Cómo tendríamos que ser nosotros como formadores, como padres, para que nuestros hijos en una adolescencia ya pudieran ser maestros? Esto es un reto muy fuerte, porque significa que si nuestros hijos son maestros, nosotros ya tendríamos que ser, yo creo, doctorados, ¿verdad? Entonces es necesario que valoremos y aprendamos a caminar dentro del modelo que incluso Jesús mismo estableció de cómo fue Dios a través de la vida de Jesús. Y por último, conocemos también la tercera etapa de Jesús, donde ya fue un hijo maduro. Recordamos todos ese pasaje en el Jordán, cuando se abren los cielos, ¿verdad? Y el Padre, se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado. Y hijo es la palabra huíos, comparado a esta ceremonia que tenían los hebreos de públicamente, porque era una ceremonia pública cuando se hacía el bautizo. Era una ceremonia donde el padre estaba presentando a su hijo maduro y dice: este es mi hijo amado
en que tengo complacencia. Y Dios estaba dotándole en ese momento de toda autoridad, de toda responsabilidad y de un digno representante de Él en la tierra, a su Hijo Jesús. Nacemos hijos de Dios, lo sabemos, por medio de la sangre de Jesucristo, pero dentro de ser hijo llegas a ser, o llegamos a ser cada uno de nosotros maduros. Aquí vemos que el Padre lleva a su Hijo a ese estado de madurez, o reconocer ese estado de madurez, y según la costumbre original lo declara desde el cielo, hijo con todos sus derechos. Dentro de los derechos de la adopción hay cosas que son importantes y que la misma Escritura establece, y yo quiero que esto lo entienda muy bien, porque esto es algo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y Dios estableció para cada uno de nosotros. En la cultura oriental hay 3 privilegios primarios, fíjense bien, de lo que es ser un hijo maduro. Pertenecen al joven que ha sido adoptado o colocado como un hijo legal y maduro. El primero, para poder usar el nombre del Padre. Nosotros tenemos la autoridad y hemos sido facultados para utilizar el nombre del Padre. Toda potestad me ha sido dada. Segundo punto, poder para usar la herencia del Padre. El hijo maduro puede utilizar toda la herencia del Padre. La herencia, dice la Escritura, que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Pero un hijo maduro es aquel que puede utilizar ya la herencia del Padre para el fin y el avance del reino. Todo lo que tiene el Padre es mío, lo dijo Jesús, ¿se acuerdan? Y por último, el tercer punto, la igualdad con el Padre mientras mantenga comunión con Él. Esto también es algo que podemos ver y cómo lo establecía el Padre en el pasaje que comentábamos cuando el Padre reconoció a Jesús en el Jordán cuando fue bautizado. Somos llamados cada uno de nosotros a compartir la herencia de Cristo a través de nosotros, o en nosotros y con nosotros. Voy a leerles algunos pasajes, si pueden ponerme por favor, muchachos, Romanos 8:29, para darle un fundamento a esto de lo que estamos hablando y que puedan ver de qué manera el Señor nos hace compartir y manifestar la herencia juntamente con Cristo. Romanos 8:29, si me hacen favor ahí en medios. Vamos a ver. También los tengo por acá. Bueno, lo voy leyendo en lo que lo ponen. Dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay otra cita que quiero compartir con ustedes, Romanos 8:17, dice: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él de su gloria. ¿Se fijan cómo está establecido bíblicamente en la Escritura, en la constitución del reino, que cada uno de nosotros somos ya herederos? Y lo que dice Efesios 1:17 al 23, que este pasaje es un poquito más larguito, pero que tiene una gran trascendencia lo que dice. Se los voy a leer. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de lo que creemos. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús está estableciendo a través de todo esto? Bueno, el autor de Efesios, Pablo, pero Dios mismo quiere que nosotros podamos manifestar todo esto que se está estableciendo en esta palabra. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza y grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Se puede dar cuenta del poder que habita en usted? El mismo poder por el cual Jesús mismo fue resucitado entre los muertos es el poder que está en cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes lo que pasó cuando Jesús resucitó? ¿Qué otros hechos sucedieron alrededor de este acontecimiento? En alguna ocasión nos dio una clase extraordinaria el apóstol de hechos que sucedieron. ¿Recuerdan qué cosas pasaron alrededor de este acontecimiento? Resucitaron otros muertos.
por el poder de la resurrección de Cristo. Imagínense lo que vivió la gente de ese tiempo al ver el poder de Dios manifestado en la resurrección de Jesucristo. Ese mismo poder es el poder que está en ti y que está en mí. Y lo sentó a la derecha de su Padre en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿A quién se lo dio? A la iglesia, a nosotros. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Qué dice que somos? La plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Se da cuenta? Miren, esto es fácil leerlo, asimilarlo creo que no es tan fácil. Si realmente pudiéramos entender, creer y empezar a manifestar lo que acabamos de leer, yo no sé qué estaría pasando en este momento. Bueno, sí sé qué estaría pasando. Es momento que empecemos a actuar. Hemos sido entrenados, estamos siendo capacitados precisamente porque somos la manifestación gloriosa de Cristo en esta tierra, porque toda la plenitud de Cristo somos cada uno de nosotros, porque todo lo que tú dices se tiene que cumplir, porque tienes la autoridad del Padre a través del Hijo en tu vida, porque si tú declaras que alguien tiene que ser sano, tendrá que ser sano por el poder de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en nosotros? Llevarnos a la posición de hijos maduros con todos los derechos. ¿Me pueden poner por favor Gálatas 4, 6 y 7? Por favor en medios. Vamos a ver lo que dice Gálatas 4, 6 y 7. El Espíritu Santo nos lleva a la posición de hijos maduros con todos los derechos. Ustedes ya son hijos. Es algo de lo que usted tiene que tener absoluta certeza, confianza y seguridad. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Ahora el 7, por favor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también su heredero. ¿Se acuerdan con qué coincidía la palabra esclavitud? Con ser un niño. Porque aún siendo dueño de todo, no difieres en nada de un esclavo si eres un niño, pero cuando eres un hijo maduro puedes llevar a cabo la manifestación gloriosa de Jesucristo a través de tu vida. Segundo punto, una vez que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos lleva a tener la autoridad de hijo. Esto lo vimos también dentro de este versículo. Todos los ministerios trabajan con el propósito de perfeccionarnos. Hemos hablado mucho de Efesios 4, 11 y 12, que es donde habla acerca de los 5 ministerios, que los 5 ministerios fueron puestos y dados por el Hijo para que nosotros seamos edificados como un cuerpo, para que Él sea manifestado a través de cada uno de nosotros, siendo Él la piedra angular de ese edificio tan grande y extraordinario que es la iglesia que Dios ha establecido en cada uno de nosotros. Fíjense ustedes cómo es de extraordinario el poder de Dios, y para que no empecemos a vivir un orgullo incorrecto, porque dentro del cristianismo tradicional a veces se eleva a aquellas personas que Dios ha utilizado para realizar algún milagro, o que Dios los ha utilizado para sanar a alguna persona, y pareciera como si estuvieran más agradecidos con esa persona que con Dios mismo, sin entender que es Dios quien ha utilizado a esa persona como un medio y un instrumento para mostrar su gloria. ¿Sabían ustedes que la iglesia de Corinto era una iglesia muy desordenada? Sin embargo, era una iglesia que lograba expresar dones a través de lo que ellos establecían. Aunque la iglesia de Corinto tenía toda la gracia y los dones de Dios, era una iglesia inmadura. Por eso no debemos confundir madurez con dones espirituales. Puede haber personas con dones espirituales, pero si no son maduros,
los dones espirituales están siendo manifestados porque probablemente ellos tienen más fe que algunos otros hijos que supuestamente son más maduros, y ellos no tienen ningún temor de orar por una persona para que sane, y esa persona sana, porque quien ejerce la sanidad es Jesucristo a través de la persona que ora. Yo no sé si está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero si Dios no ha estado haciendo milagros a través de su vida, es probablemente porque usted no le ha creído tanto a Dios. Manera consciente o inconsciente. Fíjense cómo es posible que una persona que puede incluso tener cierto desorden en su vida pueda manifestar el poder de Dios a través de ellos. Y personas que en muchas ocasiones creemos que estamos llevando una vida de acuerdo a los principios, de acuerdo a cómo deben de ser las cosas, no estemos manifestando nada. ¿Por qué? Porque está faltando algo muy importante: fe, y creer que la autoridad y el poder de Dios va a trabajar por medio de cada uno de nosotros, porque dice la Escritura que la iglesia es la plenitud de Cristo. No es por tus obras, no es por tu esfuerzo, no es porque vas a poder o no vas a poder. Vas a poder porque Cristo pudo, porque Cristo ya venció, porque en Cristo fueron hechas todas las cosas, porque en el momento que Él en la cruz dijo consumado es, en ese momento quedaron resueltas todas las cosas. Y lo único que Dios está esperando es que tú manifiestes esa palabra, la hables a las personas que tienen esa necesidad para que sea hecho en ese momento. ¿Cuántos lo pueden creer? Uno de los problemas graves que tenemos en este tiempo es que somos demasiado subjetivos. La iglesia de hoy en día tiene todo para poder llegar al nivel de madurez que Dios quiere en cada uno de nosotros. Estamos siendo enseñados, estamos siendo capacitados, pero ¿sabe qué? Desgraciadamente hemos llegado a un punto de obesidad espiritual. ¿Por qué? Porque hemos comido, como dice el apóstol, unos tibonzotes. Hemos tenido unas comidas tan extraordinarias de la palabra, pero ¿sabe para qué es la comida? Para quemarla, para que el cuerpo pueda tener actividad física, para que el puerco, ay caray, me delató el subconsciente, ¿verdad? Es que la antigua naturaleza que traía allá atrás ese alimento que nosotros recibimos nos da la energía, nos da la fuerza para poder ejercer trabajo físico. Entonces, ¿de qué sirve el estar siendo alimentados con los mejores banquetes si no estamos ejercitando y accionando nuestra musculatura? Tenemos toda la fuerza, tenemos todo el poder, tenemos toda esa energía. ¿Sabe en qué se convierte la energía en reposo? En grasa. Y hasta que usted no empieza a hacer energía, se empieza a consumir esa grasa que está contenida en nuestro cuerpo, a quemar esa grasa. No seamos obesos espirituales. Hay demasiado alimento, hay demasiada fuerza, hay demasiada autoridad. Ya estoy a hablar como en árabe, que se cree que vi a mi señora esposa aquí enfrente. Empecemos a accionar, porque ¿sabe qué? Ni siquiera es en nuestro propio esfuerzo. Dice la Escritura que nosotros actuamos en la fe de ¿quién? En la fe del Hijo del Hombre, en la fe de Cristo. Ni siquiera tenemos que utilizar, ¿sabe qué? Lo único que tenemos que hacer es ejercer nuestra voluntad, creer, accionar, y quien se va a encargar de hacer todas las cosas es ¿quién? Dios mismo, Cristo mismo. Somos tan subjetivos que en ocasiones no vemos las cosas importantes como importantes, y las cosas que no son importantes les damos demasiada importancia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho en muchísimas ocasiones para cosas que verdaderamente son importantes en nuestra vida que no tenemos tiempo? Pero ¿qué tal en el Face? Ahora hasta los teléfonos miden en estadísticas cuánto tiempo pasa uno ahí en el Face. Y dice aquí la pastora Rosy que hay que borrar esas estadísticas, que porque no le gusta lo que sale ahí en esas estadísticas. Pero no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para venir a la iglesia, no tenemos tiempo para ejercitarnos, no tenemos tiempo para ir a orar por alguien que tiene necesidad, no tenemos el tiempo para orar por alguien que esté enfermo. Entonces, ¿cómo vamos a manifestar la gloria de Dios si siempre tenemos el pretexto de que no tenemos tiempo?
A las cosas que son vanas, a las cosas que no tienen importancia, le damos más importancia en vez de darle la importancia a la manifestación de la gloria de Dios. ¿Saben que nosotros estamos escogiendo el no manifestar a Cristo? Qué duro suena esto, ¿no? Cristo está ansioso de ser manifestado. Cristo está ansioso de poder sanar a los enfermos. Cristo está ansioso de poder traer salvación. Cristo está ansioso de poderle traer alegría a aquellos que están en tristeza, de poder ser la solución para aquellos jóvenes que se están suicidando. Pero para poderlo hacer necesita de cada uno de nosotros que vayamos y hablemos con ellos. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra comodidad? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿En qué estamos centrando nuestro tiempo? No podemos ser subjetivos. Esto deriva de tensiones, divisiones, todo podemos caer en el subjetivismo, pero debemos estar centrados en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. El pecado toma un sentido totalmente diferente bajo el concepto del significado real de la palabra pecado. Yo les pregunto a ustedes, ¿es pecado estar en el Face? Sí. Depende. ¿Por qué depende? Porque ahora el concepto de pecado no es algo que sea una lista de reglas establecidas por Dios, ni algo místico donde si hiciste algo estás ofendiendo a Dios. No, ahora el pecado, sabemos que la concepción de pecado es errar al blanco. ¿Qué pasa si todo el día estás metido en el Face y estás dejando tus actividades de hacer, tus responsabilidades, tu trabajo, tu familia, si estás dejando todo a un lado? ¿Estarás cerrando al blanco? Definitivamente que sí. No se trata de condenar situaciones o cosas, si es un pecado delante de los ojos de Dios o no. Se trata de saber si estás siendo efectivo en lo que Dios te llamó a hacer. Tenemos que ser efectivos en lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia, a ser verdaderos representantes del gobierno y la autoridad de Dios, a poder manifestar a Jesucristo a través de nuestras vidas. ¿Qué pasa con las personas hoy en día? Analizamos las cosas según me convenga. Analizamos las cosas a ver si me agradan. Analizamos las cosas a ver si me sirven. ¿Me dejan darles una regañadita? Sí, más de las que llevo. No voy a evidenciar a nadie, pero mire, no por ser yo, pero a veces da cierta tristeza como líderes que somos, de que hay ocasiones que las personas incluso llegan a preguntar si va a estar el apóstol aquí para compartir, para venir o no venir. ¿Será una persona madura quien hace eso? No, porque la palabra proviene de Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Acaso somos de Pablo o somos de Apolos? ¿A quién estás poniendo como referencia en tu vida? ¿A un hombre? ¿O estás poniendo la palabra de Dios como un referente en tu vida? La palabra. ¿Cómo puedes darle importancia? ¿No te das cuenta que Dios puede estar teniendo la palabra que tú necesitas ese día para ser adiestrado y entrenado para algo que tú necesitas en ese momento, y por una elección propia, porque no me agrada, porque me cae mal ese viejo barbón, por lo que ustedes quieran, no vas a recibir esa palabra? Pues fíjese, madre, aún y siendo su hijo le puedo caer mal a alguien. No podemos analizar las cosas según me convengan, según me agraden, según me sirva. ¿Sabe qué pasa cuando la gente viene a pedir una consejería? Quieren que le digan lo que quieren, dice la pastora. ¿Sabe qué pasa cuando uno les corrige de una manera bajo diseño de Dios, diciéndole cómo se deben de hacer las cosas según la Escritura, según lo que Dios marca? ¿Sabe qué pasa en muchas ocasiones? La gente se enoja. Y no solamente se enoja, a veces se van de la congregación y no vuelven. Los inmaduros. Cuando no se dan cuenta que uno, como un líder, como un pastor, como alguien que está preocupado por las personas, lo único que queremos es que haya un mayor incremento de Cristo en sus vidas.
que tengan familias de éxito, que tengan amor en sus familias, que tengan éxito en sus trabajos, que la manifestación de Cristo sea evidente en todas las áreas de su vida. Pero es necesario que podamos dejar a un lado lo que a mí me agrada, lo que yo quiero, para establecer los diseños de Dios en mi vida. Porque si tú caminas de acuerdo a los diseños de Dios, tienes el éxito asegurado en tu vida. Porque no hay nada que Dios haya establecido en su palabra que vaya a fallar. Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Si tú cumples con los diseños de Dios, el éxito está asegurado. Debemos de ser maduros. A veces somos muy relativos en cuanto a lo que deben ser absolutos o cosas que deben ser principios en nuestra vida, y adoptamos situaciones que son relativas, como decíamos ahorita, le damos más importancia a las cosas que son banales, cosas que no tienen tanta importancia. El Señor, mire, va preparando el camino. Ahí Isaí puso una palabra sobre la madurez, ¿verdad?, antes de que iniciara el servicio. Dios quiere que seamos maduros. Dios, a Él le conviene y necesita que nosotros seamos maduros, porque ¿sabe qué? Si usted no madura, Dios va a utilizar otra persona que realmente quiera madurar para poder manifestarle. ¿Quiere usted manifestar a Cristo a través de su vida? Maduremos. Maduremos. Y déjeme le digo algo: cuando nosotros maduramos y manifestamos a Cristo a través de nuestras vidas, créame, su vida va a ser una vida extraordinaria, va a ser una vida de excelencia, llena de todas las cosas que usted necesita. No habrá absolutamente nada que le pueda faltar, porque si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas le serán añadidas. Porque todo lo que usted necesita para cumplir con su propósito ha sido presupuestado desde la eternidad, y ya está ahí esperando que usted decida ser maduro para que le sea entregado. ¿Cuáles son algunos de los rasgos de los que son niños espiritualmente? Y todos podemos manifestar alguna de estas situaciones. A lo mejor no siempre, a lo mejor en ocasiones, pero es necesario tenerlos en mente para no caer en estos errores. Un niño es alguien que tiene inestabilidad emocional. Por eso se nos ha enseñado tanto en esta casa que no podemos ser almáticos. Una persona que procesa las cosas de acuerdo a sus sentimientos, dependiendo de su estado de ánimo, va a concluir las cosas de su vida. ¿Qué es lo que pasa si una persona está triste en un momento dado o está en una situación de negatividad y viene la mejor oportunidad de su vida a presentarse delante de él, y que probablemente es la oportunidad que Dios está poniendo para llevarlo a otro nivel? ¿Qué pasa si viene esa oportunidad a su vida y él está en una situación negativa? A lo mejor la va a desechar, porque está siendo gobernado por sus emociones, por cómo se siente en ese momento. ¿Qué pasa si una persona está en un estado de éxtasis total, de una efusividad tremenda, y viene una situación de peligro a su vida, pero como anda bien efusivo, ¿qué puede pasar? Puede tomar una mala decisión de la cual se puede arrepentir después. El dominio de las emociones tiene que estar gobernados bajo el Espíritu, porque las emociones son sensores que Dios ha puesto a nuestras vidas para que, estando en equilibrio bajo el gobierno de Dios, nosotros podamos discernir ciertas cosas que podemos sentir, porque son sensores que Dios puso en nuestras vidas. Pero si dejamos que esos sensores bajo un desequilibrio nos gobiernen, vamos a estar tomando decisiones incorrectas. Un niño tiene inestabilidad emocional, trae consigo muchos conflictos, tales como el egoísmo, egocentrismo, etcétera. Son fluctuantes en el área espiritual. ¿Sabe qué? Una persona que está buscando resultados en su vida, que está buscando ser el campeón en alguna disciplina, no se va a doblegar ante ninguna situación. Y si un día se levanta y dice: hoy no tengo ganas de entrenar, va a entrenar aunque no tenga ganas, porque sabe que el resultado que tiene que cumplir no puede esperar ni un solo día, y no puede dejar ni un solo día de estar entrenando para poder lograr ese objetivo. Hay ocasiones en que usted estado sin ganas de venir a alimentarse. Entre más se entrene, más rápido va a poder ver los resultados. Pero si usted cada vez pone más pretextos para poder ser entrenado, usted mismo está saboteando su propio entrenamiento. No seamos saboteadores del propósito de Dios en nuestras vidas.
Cristo quiere ser incrementado cada vez más en la vida de cada uno de nosotros. Él quiere ser mostrado en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo es posible que lo manifestemos si ni siquiera lo conocemos? Debemos de conocer lo que Él es. Dice Jesús mismo decía que lo que veía al Padre hacer, eso era lo que Él hacía. ¿Cómo podemos hacer las cosas de Dios si no nos alimentamos de las cosas de Dios? Los inmaduros son muy competitivos, pero bajo un esquema totalmente distorsionado. No en una competitividad sana, no en una competitividad de querer crecer, de querer ir en aumento, sino es en una situación de egoísmo, de estar viendo nada más cómo es mi crecimiento personal o de mi incremento personal, sin un sentido de propósito. Se enojan fácilmente, tienen un alto nivel de exigencia en cuanto a la disciplina y justicia, pero no para cumplir y ser consecuente con lo que afirman. Ah, qué buenos somos para criticar a los demás, ¿verdad? Y decir todo lo que deberían de estar haciendo los demás, pero lo ponemos en práctica nosotros. Necesitan ser protegidos y cuidados. No se ofendan. Todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos del cuidado, necesitamos de cierta protección. Habrá situaciones extraordinarias por las cuales podamos pasar donde necesitemos el apoyo de alguien más, pero si esto es una constante en tu vida, perdóname que te lo diga, pero estás siendo un niño. Si no llegas a la madurez, si no llegas al estilo de vida donde eres una persona que va para adelante y va para adelante independientemente de lo que se atraviese delante de ti, estás siendo un niño. Necesitan ser servidos. Los bebés que ¿cómo se valen por sí mismos? No, todo échale para acá, para acá. Y un niño no tiene la capacidad de reproducirse. Créame que esto último me está calando hondo, como dicen por ahí. ¿No creen ustedes que deberíamos de reproducir a Cristo más de lo que lo hemos hecho hasta el día de hoy? ¿No creen ustedes que deberíamos de tener un sentido de urgencia por el hecho de que otras personas conozcan al Cristo que nosotros conocemos? ¿No creen ustedes que deberíamos de tener ese sentido de urgencia porque el hecho de que el Señor puede resolver la vida de muchas personas? ¿Cuántas personas conocen ustedes con problemas? ¿Saben ustedes que Dios es la solución para sus vidas? ¿Y por qué no estamos haciendo nada para que sus problemas se resuelvan si nosotros tenemos la solución en nosotros? Esto es algo para recapacitar. Falta de modelos. Nosotros somos modelos para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para las personas que están en nuestro alrededor. Debemos de ser personas que modelamos al Padre, que modelamos la vida de Cristo en nosotros. No podemos estar siendo pasivos en ese sentido. En alguna ocasión les compartí ahí en Chihuahua que una vez me dio una leccioncita aquí la señora pelirrojita que está aquí sentada, ¿verdad? Natural. Dice que es pelirroja natural. En alguna ocasión, precisamente, no sé si te acuerdas, mamá, precisamente era sobre un tema sobre el suicidio de los jóvenes. Hace algunos años vinieron a hacernos una entrevista de un periódico local y nos preguntaban qué pensábamos acerca de esta situación. Y pues como yo había tenido un curso de escuela de padres, que no estoy criticando esta situación, pero muchas veces aprendemos algo nuevo y ya sentimos como que lo sabemos todo, ¿verdad? Y pues como yo traía ese concepto fresco, pues se me hizo muy fácil, ¿verdad? Y le digo ahí a la persona que nos estaba entrevistando, no, pues es que a nadie de nosotros se nos ha enseñado a ser padres y tenemos que aprender y ser enseñados para poder llevar a cabo esta tan difícil tarea que es el ser padres. Y bueno, empecé, ya ven que es batallo poquito ahí con el rollo. Entonces, pues yo acá me sentía muy a gusto con la exposición que había hecho, ¿verdad? Y la señora pastora dice, pues permítame estar en desacuerdo aquí con lo que acaba de decir el joven pastor. Pero, dice, ¿cómo te arruiné? Dice la pastora. Dice, pero cada uno de nosotros sí fuimos enseñados a ser padres. Cada uno de nosotros sí tuvimos una escuela de padres. Cada uno de nosotros tuvimos un modelo de casa que fue la escuela que recibimos de cómo ser padres. Haya sido incorrecto o haya sido correcto.
qué es el modelo y cuál es la enseñanza que estamos dejando a nuestras generaciones. ¿Será fácil o será difícil poder entender todas las dificultades que están pasando en nuestra sociedad? Cuando las familias están desintegradas, cuando las familias no tienen a Cristo como centro de sus vidas, cuando no hay compromiso, cuando ahora las relaciones se toman a la ligera, cuando hay tantos valores por los suelos. ¿Será difícil interpretar lo que está pasando, la descomposición en el tejido social? Definitivamente no. Necesitamos ser ejemplo y modelos de lo que es Cristo en la sociedad. La inmadurez de los creyentes no debe trasladarse a la iglesia, sino que ésta debe ser un modelo para los nuevos creyentes. El Espíritu Santo está en ti para producir el modelo de Cristo en tu vida y ser un ejemplo para todos los demás. Habrá ocasiones en que habrá voces que quieran estorbar a tu propósito. Y no solamente las voces que puedes escuchar necesariamente tendrán que ser de la... ¿Qué podemos pensar de quién va a desviar de nuestro propósito? Un mundanote. No. No voltea a ver a nadie. Pero el que tienes sentado a tu derecha o el que tienes sentado a tu izquierda, en algún momento de tu vida puede ser alguien que pueda atentar contra tu propósito. ¿Y cómo lo podemos ejemplificar esto o ver en la Escritura? ¿Recuerdan cuando Jesús les empezó a platicar a sus discípulos que Él tenía que padecer, que tenía que morir, que tenía que pasar por una situación complicada? ¿Quién brincó ahí? Pedro. ¿Y qué fue lo que hizo? Trató de disuadirlo para que eso no sucediera. ¿Y qué le contestó Jesús? Apártate de mí, Satanás. Yo no sé si usted lo sabía, y todavía me puedo ir un poquito más atrás. Había un grupo de 70, ahora me fui más lejos, pero dentro de esos 70 había un grupo más pequeño que eran 12, los 12 discípulos. Pero dentro de esos 12 había un grupo más pequeñito que eran 3. Y dentro de ese grupo pequeñito había uno que era el discípulo amado Juan. Pero dentro de esos 3, ¿quiénes estaban? Pedro, Santiago y Juan. Eran los 3 más cercanos a Jesús, los íntimos de Jesús. Y uno de sus íntimos trató de disuadirlo para que cumpliera con su propósito. Y Jesús fue alguien tajante en ese momento. Le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Usted cree que lo estaba comparando con Satanás? No. Satanás significa mentiroso, Satanás significa engañador. En ese momento lo que Jesús está estableciendo es: el propósito es lo más importante y es algo que voy a cumplir. No importa quién me esté diciendo algo contrario, yo voy derecho a lo que tengo que hacer y no me quito, como luego dicen, ¿verdad? Yo tengo que cumplir el propósito para el cual Dios me envió a esta tierra. No escuches las voces que quieran alejarte de tu propósito. Habrá gente que te dirá: ay, si es que te clavas mucho, ay, es que estás muy metido en esas cosas, no seas religioso, no vayas tanto a la iglesia, no seas así, ¿por qué les haces tanto caso? ¿Les han dicho esas cosas? Están atentando contra tu propósito. Sé prudente, sé sabio, porque las cosas que Dios tiene preparadas para ti son extraordinarias y no puedes permitir que nadie robe la manifestación gloriosa a través de tu vida. Sé firme, sé fuerte, sé valiente, porque Dios se va a manifestar de una manera extraordinaria a través de tu vida. Y no estoy diciendo que tengas necesariamente que cortar. Tú tendrás que analizar si en algún momento dado tendrás que cortar ciertas relaciones. Habrá otras relaciones que no, que simplemente tendrás que ser firme en tus decisiones y caminar dentro de tu propósito. Y probablemente Dios te utilizará más adelante para poder ser alguien que lleve a esa persona a las cosas de una manera correcta. Pero siempre tendremos que ser firmes en lo que Dios estableció. El hecho de que Dios se ha manifestado a través de tu vida va a depender de la firmeza que tú tengas, va a depender de la madurez que tú muestres en tu vida.
Un heredero niño, dijimos, en nada difiere del esclavo. Ser un niño espiritual casi, fíjense bien, casi es igual a ser un impío en su forma de actuar. Hay nacidos de nuevo que si no nos dicen que son nacidos de nuevo, pues a lo mejor ni nos daríamos cuenta. Nuestra vida tiene que ser congruente a lo que hay dentro de nosotros. No podemos seguir siendo niños. Nos estamos causando un daño tremendo. Le estamos causando daño tremendo a otras personas, a la sociedad, al propósito. El propósito va a seguir y se va a cumplir, no depende de nosotros, pero está cumplido legalmente, está hecho, está establecido. Pero ¿no quieres ser tú una parte importante del cumplimiento de esto, del avance? Tenemos que hacerlo. Cristo nació para reinar, nosotros nacemos de nuevo para reinar juntamente con Él. Voy a terminar con esto y solamente les voy a dar una entradita de lo que vamos a ver, porque bueno, yo sé que en esta ocasión estuve así como que un poquito más llama la atención, ¿verdad? y no de llamar la atención, sino de llamarles la atención o llamarnos la atención, para no, como que no me puedo excluir de todo esto, ¿verdad? Pero sabe que le voy a leer una cita que es 2 de Corintios 10, 5 y 6. Dice: destruyendo razonamientos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Sabe que en algunas ocasiones, y con esto termino, me preguntaron por qué ya leí el pensamiento de Willy. Dice que es una de las mentiras que comúnmente utilizamos los predicadores cuando decimos que ya mero terminamos. Pero no, ya voy a terminar. A mí me costaba un poco entender, y en alguna ocasión me preguntaron sobre algunos pasajes del Nuevo Testamento que hablaban de que Dios castigaba. ¿Por qué? Porque siempre hemos hablado sobre la gracia, siempre hemos hablado de la misericordia, del amor de Dios, pero hasta hace poco pude entender que el castigo dentro de la cultura hebrea no es el concepto de castigo que nosotros tenemos. El concepto que nosotros tenemos de castigo es un concepto punitivo, es un concepto de hacer daño, de golpear, de lastimar. ¿Cómo eran duros nuestros padres, verdad, culturalmente para castigar? A mí no me tocó, pero dicen que en algunas cosas sí, hasta las varas, ¿verdad? Y vas a ver, jefa, me dejó hinchado una vez, no se crean. Pero, ¿se acuerdan? Dicen por ahí que a veces los hincaban en piedras, en granos de maíz y que no sé qué tantas cosas para castigarlos, y había una bola de torturas realmente para castigar a los hijos que se portaban mal. Entonces habían situaciones, o tenemos culturalmente un concepto de castigo como algo de hacer daño a una persona para que corrija su manera de hacer las cosas, cuando dentro de la cultura hebrea el castigo era disciplina, era formación, era poder corregir a una persona para que cumpliera con un propósito, era ayudarle a llegar a una madurez. ¿Sabe cuál es el problema? Que por nuestros conceptos, nuestras improntas culturales, no nos gusta el castigo. Desechamos toda disciplina, rechazamos toda corrección, somos incorregibles y no nos damos cuenta que es necesario que seamos corregidos para poder avanzar y para poder madurar. El 99.9% yo creo de los cristianos no aceptan la corrección, se enojan, se van, se sienten, se molestan, cuando no se dan cuenta que cuando estamos siendo corregidos es precisamente para que haya un mayor incremento de Dios en nosotros y un decremento de las cosas que no son agradables de Dios en nuestras vidas. Y nos conviene. Cuando empezamos a caminar dentro de esa madurez, vas a poder experimentar cosas que jamás habías experimentado en tu vida. Vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida. Así es que esto nomás se los voy a dejar así como una entradita, y después vamos a hablar de cómo un hijo maduro
tiene que aprender a madurar, a crecer, a avanzar y ser modelado por los tutores y los cuidadores y las personas que Dios ha puesto en nuestra vida para que Cristo sea formado, para que seamos conformados a Cristo y que Dios sea manifestado a través de nuestras vidas. Denle un aplauso al Señor y con esto damos por terminado. Que tengan muy buen provecho y nos vemos aquí mañana en la reunión de oración. Buenas tardes. Hoy es tiempo de celebrar, hoy es tiempo de agradecer, hoy es tiempo de celebrar, hoy es tiempo de agradecer, pues viví como un esclavo y ahora soy un rey. Perdonaste mi